Bueno, pois boas tardes de novo. Retomamos a sesión agora con unha visión un pouco máis ampla. Estamos falando das enerxías do mar. Para falar deste tema, creo que de máximo interese, pois temos un experto, Ferrolán, como comentaba antes, Alejandro Romero, que traballa no centro da Plataforma Oceánica de Canarias, un centro referencial en España e en Europa neste tema. Así que moitas grazas, Alejandro, e cando queras. Pues sí, nada, boa tarde, gracias por estar aquí, a golpe de casi xullo, non está mal, non sei se eu cando estudiaba estaría aquí nestes momentos, ademais teño un profesor meu, efectivamente, eu estudiei aquí, a verdade que estou encantado da invitación por parte de Juan, pola parte da Real Academia Galega das Ciencias, evidentemente polo campus industrial, honrado de estar aquí, de representar a Plataforma Oceánica de Canarias, que, como vedes, está internacionalizada nun galego. E, bueno, mirade, a min tocoume falar ca máis fea, como se suele decir, non? Eu vou falar de enerxías oceánicas. Antes de nada, bueno, sí que me gustaría... Voy a pasar al castellano. Yo no sé si todo el mundo... Bueno, da igual. La diferencia entre energía oceánica, porque muchas veces se confunde, ¿vale? Energía oceánica y energía que se captura o que se aprovecha del mar. Yo me voy a centrar en la energía del mar, del agua, ¿vale? De la masa oceánica, de la masa del agua, que es un 70% del planeta Tierra, ¿verdad? Uno dice, no, es que en el mar hay mucho viento, pues imagínate cuánta agua hay. Imagínate cuánta agua. El problema, el agua es una masa ingente, ¿no? Es una masa enorme. Y además esa masa se mueve, lo cual mucho mejor, ¿no? Se mueve y se desplaza, ¿vale? Se mueve con las mareas, hacia arriba abajo, un movimiento vertical, pero es que además, por diferencias de temperatura y de presión, también tenemos corrientes marinas. Sabéis que, bueno, si no lo sabéis, os lo explico yo, hay una corriente siempre del Mediterráneo, que son aguas más cálidas que el Atlántico, que viene a una capa inferior y que se adentra normalmente en el Océano Atlántico y que es una buena corriente. Por eso en el Estrecho de Gibraltar tenemos esas corrientes subterráneas, ¿no? Por diferencia de temperatura. Pues yo voy a hablar precisamente de esas energías, de esa energía que tiene el agua. Y yo tenía un guión y me lo voy a saltar completamente. Y me lo voy a saltar porque como aquí se han hablado de tantas cosas, pues ávido yo de responder, me gustaría coger cada cosa y además, ¿qué es la energía maremotriz? ¿Qué es la energía undimotriz? Esto lo buscáis en internet, lo sabéis, hoy día, yo qué sé, esto está en todas partes, ¿no? A mí sí que me gustaría daros los tics de nuestra experiencia, ¿vale? De qué es lo que nos ha pasado a nosotros con aquella boya de 250 kilovatios que pusimos en nuestro banco de ensayos tal año. ¿Cuáles son los retos tecnológicos? Oye, pues los problemas que hemos tenido al final, ¿no? Ensayando y validando tecnologías marinas. Y como yo me debo a quien me paga, primero os voy a presentar qué es la Plataforma Oceánica de Canarias. Veréis, la Plataforma Oceánica de Canarias, o PLOCAN, la PLOCAN, como le llaman muchos, por aquello. Yo no sé si es por el mar, aquello de feminizar, ¿vale? La Plataforma Oceánica de Canarias es un ente público cofinanciado al 50% por el gobierno central, al 50% por el gobierno de Canarias, con lo cual somos un consorcio público, y además recibimos fondos estructurales, fondos FEDER, y en tanto en cuanto participamos en numerosos proyectos europeos, pues también de la Comisión Europea, tenemos financiación europea. Ahora mismo pues creo que estamos participando en aproximadamente 40-45 proyectos, de los cuales el 90% son europeos y normalmente estamos entre 40 y 60, dependiendo de que estemos al principio o al final de los proyectos. Normalmente son proyectos de 3, 4, 5 años. ¿Vale? Estamos participando en una media de entre 40 y 50 proyectos. Y somos una ICTS. ¿Qué es una ICTS? Bueno, una ICTS es una infraestructura científico-técnica singular. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa
que dentro de este mapa de ICTS del Gobierno central, del Estado español, pues tenemos ciertas infraestructuras que por su tamaño, por su coste y por su implicación con el desarrollo científico y tecnológico son singulares. CEIPAR, BIMEP, bueno, pues dentro de todas esas instalaciones científico-técnicos singulares está la Plataforma Oceánica de Canarias. ¿Para qué sirve? ¿Para qué servimos? Pues servimos para proveer de servicios o proveer de instalaciones, de infraestructuras a la comunidad científica y tecnológica, ¿vale? ¿Para qué? Para que, digamos que, de catalizadores del desarrollo tecnológico, ¿vale? Y por eso tenemos una misión concreta, ¿no? Nuestra misión es precisamente catalizar ese desarrollo tecnológico en base a alojar dispositivos en el mar, proveer de servicios offshore, etcétera, 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 con 4 objetivos fundamentales. Pero a mí me gustaría, sobre todo, centrarme en ese cuarto objetivo que veis ahí, ¿no? Sí, proveer conocimiento científico abierto a todo el mundo, ¿no? Esto del open science y tal, ¿no? Sí, muy bien, pero que tenga un beneficio socioeconómico, es decir, que revierta en la sociedad, lo que la Comisión Europea llama el focus on citizens, ¿no? Es decir, que todo desarrollo que tenga lugar, bueno, la Comisión Europea lo que te dice es que todo el desarrollo que yo te estoy pagando, que reinvierta en la vida de los ciudadanos, ¿vale? Es decir, que tenga un beneficio. Esto muchas veces, alguno podría pensar, bueno, claro, pero es que si tú tienes un socio que es un socio tecnológico, él tiene derecho a preservar su tecnología. Esto no es incompatible, ¿vale? Es decir, no quiere decir que sea fácil, hay que buscar un equilibrio, nos peleamos, le decimos, no, esto tiene que ser abierto, este código tiene que ser abierto, esto tal tiene que ser abierto. Bueno, pero él, evidentemente, como dueño de esa tecnología, tiene derecho a preservar legítimas intenciones comerciales con esa tecnología. Una cosa no quita la otra, ¿vale? Lo mismo que Principal Power tiene derecho a preservar su tecnología y, por ejemplo, Equinor, que es una empresa pública, tiene un código abierto, tiene una plataforma abierta en la red que todo el mundo puede ir allí y tal. Póntela a fabricar luego a ver si te funciona, ¿no? Eso es otra cosa. Pero bueno, tenemos esta lucha siempre. Ahora bien, todo lo que pasa en Plocan o todo lo que se hace en Plocan tiene que tener un beneficio, ¿vale? Un beneficio socioeconómico, un beneficio a la sociedad. No estamos para gastar el dinero del contribuyente, estamos para reinvertir, para cambiar modelos económicos y para ayudar precisamente a tecnólogos e investigadores a sus desarrollos. Y cuando digo ayudar a tecnólogos e investigadores, digo a cualquiera. O sea, vosotros aplicáis, os metéis plocan.eu y vais a la pestañita de accesos y solicitáis un acceso. ¿Qué es un acceso? Un acceso es, yo quiero medir un medidor acústico a una profundidad de 400 metros. ¿Usted tiene una profundidad de 400 metros en su banco de ensayo? Sí. Pues yo quiero medir eso. Y entonces me manda una solicitud diciendo yo lo quiero hacer de esta manera y lo quiero hacer por esto, por esto, por esto. Nosotros lo analizamos que no haya un impacto negativo en el medio ambiente, analizamos las condiciones, analizamos si tiene financiación para hacerlo, si nosotros le podemos ayudar con financiación también, es decir, si podemos llegar a un acuerdo, si podemos coger financiación de aquí, de allá, de esto, del otro. Llegamos a un acuerdo y se lo concedemos o no. Y puede ser cualquiera, puede ser un investigador de esta universidad, puede ser ABB, tiene todo el derecho a hacerlo, puede ser Navantia, puede ser Ocean Winds, puede ser cualquiera, ¿no? Bien, ¿y cómo lo hacemos? Bien, nosotros tenemos, creo que hablaban antes mis compañeros de los POEM, ¿no? Bueno, pues los POEM hay una zona que ya han excluido, ¿vale? Y Plocan está excluida de los POEM, por así decirlo, ¿no? Esto no se va a debatir. Nuestra zona es un trozo de mar que no es nuestro, que nosotros tenemos concedido el uso de ese trozo de mar. Ese trozo de mar son 23 kilómetros cuadrados frente a la costa de noreste de Gran Canaria, ¿vale? Que tiene literalmente esa forma de aquí, ¿vale?
Esto es la costa noreste de Gran Canaria. Este es nuestro banco de ensayos. Ese banco de ensayos tiene profundidades que van desde 0 metros hasta 600 metros de profundidad. Nosotros llegamos hablando antes, llegamos aproximadamente a 5 kilómetros, a 600 metros, 4,7 kilómetros, ya llegamos a 600 metros de profundidad, pero para que os hagáis una idea, entre Gran Canaria y Tenerife tenemos 2.000 metros de profundidad. Entre Gran Canaria y Lanzarote tenemos menos, porque es una plataforma diferente, pero bueno. ¿Y qué hacemos en este banco de ensayos? ¿Qué hacemos en este trozo de mar? Bueno, pues practicamos cosas. Practicamos cosas, es decir, practicamos un vehículo submarino, practicamos un vehículo no tripulado, practicamos un sensor acústico para medida de cetáceos, practicamos energía offshore, practicamos dispositivos para capturar la energía, practicamos todo aquello que tiene que ver, por así decirlo, con lo que se viene a llamar la economía azul. Es decir, captar los recursos que nos vienen del mar o que podemos aprovechar del mar en un beneficio económico, desde el máximo de los respetos, desde el máximo del cuidado con el medio ambiente, porque por si no lo dije, Plocan nace del germen del Instituto de Ciencias Marinas de Canarias, es decir, de un instituto oceanográfico, y sigue siendo un instituto oceanográfico. Por eso, a mí me gusta hacer siempre hincapié en esto, es decir, nosotros probamos cosas y medimos el impacto que tiene en esos 23 kilómetros cuadrados. Y digamos que extrapolamos ese impacto que tiene en esos 23 kilómetros cuadrados de océano al océano en general, ¿vale? Vamos a suponer que si en 23 kilómetros cuadrados que yo tengo monitorizado y sensorizado no hay un impacto negativo, en el océano tampoco lo habrá. Antes preguntaba precisamente este impacto que podían tener. Cuando nosotros hacemos una evaluación de impacto medioambiental, siempre tenemos que poner un supuesto y es, ¿qué pasa si yo no hago nada? Es decir, ¿qué pasa si yo pongo una estructura flotante, un barge o un semisumergible con drag anchors o con gravity base también? Se puede anclar con gravity base o con cualquier otra cosa. ¿Qué pasa si yo lo hago con estas anclas? ¿Qué pasa si yo los hago tal? ¿Qué pasa si no hago nada? Pues si yo no hago nada, probablemente pierda 50, 60, 70 megavatios de energía renovable que estará generando la central térmica de Ginamar o la central térmica de Tirajana, con las toneladas de CO2 equivalente que ello conlleva. Es decir, eso hay que realizarlo, eso es un estudio de impacto medioambiental. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Y qué pasa si yo no hago nada? El supuesto cero que nosotros llamamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo no hago nada? Bueno, pues si yo no hago nada, no transitaré hacia una descarbonización, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cómo probamos nuestros dispositivos en nuestro banco de ensayos? De una manera real. ¿Por qué? Porque nosotros estamos próximos a TRLs altos, ¿vale? O intentamos estar próximos a TRLs altos. TRL significa estado de madurez tecnológica, ¿vale? Quiere decir, si estamos en TRLs altos, es que estamos próximo a la comercialización, ¿vale? No a la precomercial, porque yo creo que algo precomercial es otro estadio, es ya una planta piloto, por así decirlo, pero nosotros estamos trabajando normalmente con TRL 6, 7, estamos trabajando con TRLs altos. ¿Qué quiere decir TRLs altos? Que el dispositivo tiene que generar energía. Vale, alguien dice, no, yo pongo un flotador allí y tal, vale, sí, pero tiene que generar, y para generar hay que evacuar esa energía. Para que evacúe esa energía, nosotros tenemos una salida de 15 megavatios, ese es el tope nosotros que tenemos, y ahora mismo tenemos tirados dos cables de 5 megavatios cada uno. No sé si os acordáis, aquí hemos hablado de máquinas de 15, de 20. Cuando tiramos cables de 5 megavatios, os puedo asegurar que eran suficientes. Bueno, pues ya no lo es. Ya no lo es. Se nos ha quedado pequeño. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en aumentar la capacidad de nuestro banco de ensayos. Este era un proyecto que arrancó hace 2 años, que básicamente era coger otros 5 megavatios de la red de distribución, porque desgraciadamente el nudo que nosotros tenemos en alta ya lo tenemos, ya no hay más evacuación, o sea, tenemos 15 megavatios y es la que tenemos. Podríamos llegar a 20, porque nuestro transformador da 20, pero Red Eléctrica nos tiene limitado a 15 megavatios. Y lo que íbamos es a coger otros 5 megavatios desde la red de distribución y además
hacer una Smart Grid en nuestra plataforma, que por cierto, se me ha olvidado. En el centro de ese banco de ensayos hay una plataforma offshore, que es una gravity base, es decir, es un cajón de hormigón, que se ha llevado flotando, que se ha lastrado después con grava y con agua salada y que se ha depositado en el lecho marino. Esa plataforma, digamos que es la torre de control, ¿vale?, de nuestro banco de ensayos, ¿no? En ella se realizan experimentos, los investigadores realizan experimentos que pueden ser 24/7, non-stop. Sabéis que para muchos experimentos necesitan ser continuos, no pueden haber paradas, porque estamos haciendo experimentos en un entorno real, ¿vale? Tiene una capacidad esta plataforma para unos 40 investigadores, para unas 40 personas, y tiene la capacidad también de estar allí durante 15 días, un máximo de 15 personas. Hay dormitorios, hay camas, hay cocina, la gente puede estar allí y creedme, es muy relajante. Bien, pues ahora precisamente estamos transitando, ya la tenemos construida una Smart Grid en la propia plataforma, es decir, además de ser un hub científico, también es un hub energético. Esa Smart Grid, ¿por qué la hemos construido? Bueno, pues porque además de prototipos grandes de eólica, también tenemos prototipos pequeños de energías oceánicas. Y nosotros queríamos integrar de manera inteligente la energía que producen esos dispositivos, porque, por si no os lo dije, esa energía que nosotros producimos con prototipos se lleva a tierra y la consumimos todos los habitantes de Gran Canaria, ¿vale? Entra en el mix energético, ¿de acuerdo? Entonces, hemos construido esa Smart Grid lo que va a captar la energía que generan esos dispositivos que en ese momento estén desplegados en nuestro banco de ensayos, consumir por parte de la plataforma offshore aquella energía que necesita, aquella energía que no necesita, exportarla a la red de potencia de la isla de Gran Canaria, y si la red de potencia, que esto es algo que, bueno, hablamos ya, creo que han hablado mis compañeros de vectores energéticos y mañana se hablará extensamente de vectores energéticos. Si esa energía, el sistema eléctrico de potencia de Gran Canaria no lo puede asumir, ¿qué es lo que va a pasar en un futuro con las energías renovables? Es decir, vamos a instalar probablemente más potencia instalada de energías renovables en el mar de la que en un momento dado pueda asumir o que necesite el sistema de potencia. ¿Y qué hacemos con esa potencia sobrante? La tiramos. Le decimos al dueño del parque eólico, no, para, que ya no te necesito. Y te dice, tío, es que esto me va al peto. Entonces, no. ¿Qué va a hacer con esa energía sobrante? En la actualidad lo que estamos haciendo es quemarla, literalmente. Batería de resistencias y la quemamos, calor, ¿vale? Calor. En el futuro, de hecho estamos empezando, fabricaremos hidrógeno, ¿vale? Entonces, hidrógeno offshore, y además offshore 100%, porque va a ser energía generada de fuentes offshore y además un electrolizador offshore también. Y además tengo la suerte de ser el coordinador de este proyecto. Vale. Bien, pasando de la presentación de Plocan, esto lo conocéis todos seguramente, esto es un atlas de viento. Yo no voy a hablar de viento, ¿eh? Yo no voy a hablar de eólica, voy a hablar de energías oceánicas, pero para que os hagáis una idea de cómo está el viento en el mundo, ¿no? Los colores vivos, los colores calientes es mucho viento y los colores fríos es poco viento. Como veis, en la costa hay mucho más morado, ¿vale? Hay mucho más granate, hay mucho más rojo. En la costa no hace falta que lo repita, hay mucho más viento y además el viento es más constante. Yo quiero hacer una puntualización en lo de la predicción. Perdonadme, se puede predecir, lo que no se puede es gestionar. Es decir, yo puedo saber que mañana hace mucho viento, con una incertidumbre grande muchas veces. Hay sistemas de machine learning, de esto, que te dice 15 minutos antes, aprende de tu predicción del día anterior y va aprendiendo conforme la deriva de ese viento, pero lo que no puedes es gestionarla. Es decir, ¿de qué me sirve a mí que me diga la predicción que mañana va a hacer mucho viento si yo no lo necesito? Ese es el problema de la energía renovable, que yo no la puedo gestionar, no que yo no la pueda predecir, que yo no la puedo gestionar, ¿vale?
Entonces, este es el mapa de viento. Si veis, pues aquí pues no tengo mucho viento, aquí tampoco tengo mucho viento. Tenemos que mirar a nivel mundial. Yo sé que uno podrá pensar, no, a mí me interesa lo que pasa aquí, yo quiero descarbonizar España, que hay de 1 a 3 megavatios, o sea, gigavatios de aquí a 2030. Ya, bueno, pero ¿de qué sirve descarbonizar España si no descarbonizamos el mundo, ¿no? De poco. Hay falta aquí, bueno, hay falta aquí, hay falta aquí. Bueno, pues es que, fijaros, las energías oceánicas con la misma no resuelven ese problema, ¿vale? Porque mira, justo aquí pues tengo bastante, ¿vale? Justo aquí pues tengo bastante y no tenía eólica, ¿vale? O sea, se complementan, ¿vale? Lo que hablaba antes el compañero, ¿no? Necesitamos un mix energético diferente al que tenemos. Para hacer un mix energético no pongamos todos los huevos en el mismo sitio. No pongamos todos los huevos en la eólica, no. Es que la eólica lo mismo sustituye al carbón. ¿Y quién sustituye al ciclo combinado? Pues a lo mejor la sustituye la undimotriz. ¿Y quién sustituye a la nuclear? Pues a lo mejor Vale, tenemos que sustituir muchas cosas. Tenemos que sustituir y lo van a sustituir también vectores energéticos, y almacenamiento, y baterías, y hidráulica, y bombeo también, ¿no? Es decir, tenemos que sustituir aquellas energías que nos producen dióxido de carbono, otros pollutants, azufre, etcétera, etcétera. No solo dióxido de carbono, ¿no? Bien, voy a pasar muy rápido por estas diapositivas porque es lo que os decía, esto cualquiera va a internet, lo prueba. A mí me gustaría trasladaros en qué estadio estamos, a qué retos nos enfrentamos, ¿no? Y también, como somos también un instituto oceanográfico, de observación oceanográfica, también nuestra perspectiva de, claro, pros y contras. ¿Quiere una energía renovable? ¿No tiene una huella sobre...? No, claro que la tiene. La hidráulica es renovable y, en cambio, fijaros, los proyectos de gran hidráulica no están dentro de las energías especiales dentro de España. ¿Por qué? Porque el impacto, o sea, es totalmente libre de CO2, pero el impacto ambiental es tan grande, se anegan hectáreas y hectáreas de sitios, ¿no? O sea, el impacto medioambiental es muy bestia. Anegar una zona entera, colocar una presa, es muy bestia. ¿Esa energía renovable? Sí. Sí, pero con la ley en la mano está fuera de la renovables. Solo la mini hidráulica está considerada como dentro de energías especiales. Por eso el gobierno se inventó eso de las energías especiales, porque si decía renovables y no renovables, tenía que meter a la hidráulica. Y la gran hidráulica no está dentro de las energías especiales, ¿no? Es decir, ¿quiere decir que las energías renovables no tienen un impacto? No, mentira, sí que lo tiene. Hay una huella de carbono y hay un impacto medioambiental, un impacto visual. Hay que valorarlo, ¿vale? La energía de las mareas. Sube la marea, almaceno el agua, le pongo una presa y cuando baja la marea, turbino ese agua almacenada. Parece fácil y parece lógico. El problema de las energías de las mareas, de la energía maremotriz, es que las zonas son limitadas. ¿Por qué? Porque el mundo es así, la física es así, ¿qué le vamos a hacer? No en todos los sitios hay la misma carrera de mareas. Nosotros en nuestro banco de ensayos tenemos una carrera de mareas de máxima de 3.6 en las mareas vivas, ¿vale? Allí le llaman las mareas del pino. Vale, normalmente tenemos una media de mareas, o sea, una carrera de mareas de 2,8, 3 metros como muchísimo. Eso no vale para turbinar. Vale, necesitamos carreras de mareas de 10 metros que tenemos en Bretaña, que tenemos en ciertos sitios, y ahí son zonas adaptables, ¿vale? Para almacenar agua. ¿Qué pasa? ¿Dónde van a estar estos sitios? En deltas. Normalmente, ¿dónde voy a colocar una presa? Normalmente en una desembocadura de un río o cercano. ¿Por qué? Porque ¿dónde pongo yo? O en una ría, por ejemplo, imagínate, ¿no? Una entrada de mar, porque ¿dónde preso yo? ¿Dónde bloqueo el mar? Estos sitios normalmente tienen una protección medioambiental especial, porque son zonas de aves migratorias, normalmente, porque son zonas medioambientalmente hablando frágiles. Los deltas de los ríos son frágiles porque hay muchos movimientos de sedimentos. Es complicado. Entonces, ¿habrá zonas donde se pueda hacer?
Sí, pero habrá otras zonas donde no se puede hacer, ¿no? ¿Hay un impacto medioambiental en esto? Y tanto que hay un impacto medioambiental. ¿Quiere decir que no, la tenemos que desechar? No, esta tecnología es muy madura, madurísima, ¿vale? O sea, hay centrales de los años 60 y pico, ¿vale? De esto no es quimera, Esto de que podemos aprovechar el agua que fluye cuando sube la marea, tal, repito, yo creo que lo veis en cualquier página web en internet, ¿vale? No solo puedo turbinar el agua que tengo embalsada, también puedo turbinar el movimiento de ese agua, ¿vale? O puedo hacerlo bidireccional, ¿no? Hay palas bidireccionales. Hablaremos después de un ejemplo de una empresa gallega que desarrolla palas bidireccionales para otra cosa, esta precisamente, ¿no? Además de estas carreras de mareas que se pueden aprovechar su energía por movimiento de masas de agua, ¿vale? Y por altura, sabéis que solo depende de la altura y del caudal que queremos turbinar. También tenemos las corrientes marinas. Claro, aquí vamos a tener dos tipologías, sobre todo, de dispositivos que aprovechan las corrientes marinas. Igual que la eólica. Vale, aquella de aguas someras, aquella que se puede depositar por el método que sea, por gravity base, por pilotes, por hincados, por lo que sea, en el lecho marino, ergo, vamos a andar en profundidades de 60, 70 metros, a menos que Navantia no empiece a hacer jaques de 100 metros, por ahí andaremos, pero bueno, no sé cómo le vais a llamar entonces a los jaques de 100 metros. Pero bueno, tenemos bases muy parecidas a las de los aerogeneradores, con la salvedad de que en lugar de soportar un aerogenerador en la zona seca, colocamos un aerogenerador, no aero, porque el fluido corriente, en lugar de ser aire, es el agua del mar, en la zona sumergida. Y además podemos colocar un rotor, dos rotores, depende, ¿no? Acordaros de la fórmula antes de Camilo, ¿no? La densidad, ¿vale? Todo esto, tal. Claro, el agua es más denso que el aire. Por lo tanto, con una pala más pequeña, yo tengo un mayor empuje, ¿no? Empuja más, entonces yo puedo reducir el diámetro de pala y, por lo tanto, estas aspas no van a ser tan grandes como la de los aerogeneradores, ¿vale? Por contra, están debajo del agua. Esto no es fácil, ¿no? Luego tenemos otro tipo de instalaciones flotantes para aquellas localizaciones donde las profundidades sean muy elevadas, ¿no? Más de 70 metros, 80 metros, como dicen los anglosajones, Navantia permitting, hasta que llegue a 100 metros, bueno, andamos por ahí, ¿no? 70, 80 metros. Y tenemos el ejemplo de Magallanes, ¿no? Magallanes es una empresa gallega, una empresa local, además, que desarrolla un sistema parecido a Orbital, ¿no? Que es otra empresa escocesa. Es británica, bueno, da igual. Que básicamente su tecnología viene a ser una estructura flotante, que diréis vosotros, ¿tiene forma de barco? Bueno, pues porque también va a ser más fácil remolcarla a su sitio, ¿no? Pero bueno, podría tener forma de plataforma, ¿vale? O podría tener forma de... O podría Principal Power en un momento dado idear la manera de... o una barge, bueno, lo que sea. Bueno, en este caso es una barge, claro. Pero bueno, tiene forma de barco. ¿Qué es lo que hace? A modo de quilla, ¿no? En lugar de esa quilla que son 50 metros, 50 metros para abajo, pues coloca dos turbinas. ¿Por qué dos turbinas? Bueno, porque en el mismo eje de rotación aprovecha, ¿vale? Aprovecha mayor potencia de la corriente, ¿no? La turbulencia dentro del agua es diferente a la de... Yo no sé si lo sabéis, en eólica normalmente se dice que... Me voy a equivocar, entre una línea y otra tienes que diferenciar... O sea, entre una línea de aerogeneradores y la siguiente creo que hay que diferenciar 7 diámetros, ¿verdad? Y entre aerogeneradores, uno al lado del otro, 3 diámetros. Bueno, dentro del agua, como la densidad es diferente, las turbulencias son diferentes, pues funciona de otra manera, ¿no? En este caso son aspas bidireccionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que esta lo está cogiendo a barlovento y la del otro lo está cogiendo a sotavento, ¿vale? Pues no es vento, claro, yo no sé cómo se llama esto. No sé cómo se dice. Bueno, lo entendéis, ¿verdad?
¿Lo entendéis? Mirad, este prototipo es de 1,5 megavatios. Ni tan mal. Ni tan mal, ¿eh? O sea, 1,5 megavatios, estamos hablando ya de potencias majas, ¿eh? O sea, ya estamos hablando de cosas grandes, ¿no? Ahora veremos que uno de los mayores problemas precisamente de energías oceánicas es que todavía estamos en potencias un poco pequeñas, ¿no? Para lo que necesitamos. Otro tipo de energía, ¿no? La energía de las olas, ¿vale? El vaivén de las olas, ¿no? La subida y bajada, ¿no? Vamos a aprovechar esa energía, ¿no? El que más y el que menos en la playa se ha llevado una tarascada de una ola, ¿verdad? Cuando rompe. Eso lleva energía. Eso lleva energía, ¿vale? Vamos a aprovechar esa energía. Se han desarrollado diferentes tipologías. Tenemos, pues basándonos en el conocimiento que tenemos de las boyas, sobre todo de las boyas metoceánicas, ¿verdad? Pues vamos a aprovechar esa boya que muchas veces necesitan energía y que normalmente se la aportamos poniendo paneles solares, pero también hay algún prototipo de boya metaoceanográfica que tiene una pequeña boyita, ¿vale? En su interior, y esa boya, con la columna de agua, con la presión del agua, que le viene por debajo por una columna de agua, va subiendo y bajando, y eso, conectado a una cadena, ¿vale? Una cadena de transmisión, mueve un alternador, una dinamo, ¿vale? Bueno, pues también se puede captar esa energía y no hace falta exportar la energía, ahora lo hablaremos, ¿eh? A lo mejor estamos demasiado obsesionados muchas veces con que estos dispositivos sirvan para alimentar a nuestros hogares, pero es que en el mar hay necesidades energéticas también, ¿vale? Tenemos dispositivos anclados a la costa, captaréis que para zonas portuarias, para espigones, para rompeolas, son prototipos y son tecnologías que pueden funcionar muy bien. Tenemos dispositivos sumergidos, ¿vale? Literalmente sumergidos, con lo cual tampoco hay un impacto visual, es decir, pueden estar completamente sumergidos, no lo ve, han de estar balizados y no tenemos un problema, ¿vale? Pero esos problemas que puede tener la energía eólica, ¿no? Que para mí no es un problema, pero bueno, para otros sí, del impacto visual, ¿no? Y todas estas cosas. Me hace mucha gracia en Canarias. En Canarias, no sé si conocéis, tenemos una calima brutal. Cada vez más y cada vez más constante durante todo el año, ¿no? Y la gente dice, es que yo lo voy a ver a 8 millas. A 8 millas lo único que ves es calima. Es arena del desierto, no ves nada. Pero bueno, esto es una cosa que... En fin. Entonces, hay alternativas, ¿vale? Hay alternativas que además se han probado, que están en investigación. Algunos ya tienen potencias majas, ¿vale? Pero hay alternativas. Luego hay otros casos como más... Permitidme este vocablo, peregrinos, no quiero decir con esto que sea peyorativo, ¿vale? Pero son más rompedores, ¿no? Son más, bueno, rompen completamente con lo que teníamos pensado. Pero no son nuevos, ¿eh? O sea, el primer Pelamis creo que de los años 70, ¿eh? Una cosa así, ¿eh? Bueno, este prototipo, en lugar de aprovechar la columna vertical oscilante, lo que aprovecha es, imaginaos, pues una serpiente como encima del mar flotando, y ese movimiento de las diferentes olas es el que está aprovechando ese movimiento relativo, ¿vale?, entre las diferentes secciones de esa serpiente, y está moviendo un alternador. Al final, todo se trata de intentar coger el movimiento ondulante del mar o el movimiento vertical del mar y transformarlo en movimiento rotatorio para hacer girar un alternador. No deja de ser eso, ¿eh? Solo que en el viento esto ya está muy currado, en el viento ya llevan muchos años de ventaja, y en el mar todavía estamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Bien, este prototipo, el segundo, era de 750 kilovatios, que tampoco está nada mal, Tenía 180 metros de longitud, 4 metros de diámetro, 70% de eficiencia, que no está nada mal tampoco, pero la empresa fue a concurso de acreedores. Y se la quedó se quedó el prototipo un centro de, pues un plocán escocés, por así decirlo, ¿no? En Orkney hay un banco de ensayos y tienen este prototipo ahora mismo. Bien. Otro tipo de energías, otro tipo de casos de estudio, no podemos dejar de hablar de Mutriku, ¿no? Mutriku es una experiencia piloto que además ya con muchos años de experiencia, lo innovador de este dispositivo es que el agua genera la energía, pero no directamente
hace mover, digamos, el dispositivo que finalmente genera electricidad, el alternador. ¿Por qué? Porque básicamente se basa en una entrada de agua, ¿vale? Que va entrando y saliendo, esa entrada de agua se encapsula, ¿vale? Bueno, encapsula no es la palabra, digamos que se conduce a una cavernidad, ¿vale? Contenida, y en esa cavernidad se genera, por ese empuje del agua, un soplido, ¿vale? Una corriente de aire, ¿vale? Y es la corriente de aire la que luego, al final, pues hace mover un pistón que hace mover una turbina, ¿vale? Entonces, digamos que no es el agua no entra en contacto con la generación, por así decirlo, ¿vale? El agua es el que aporta la energía primero al aire y el aire es el que aporta la energía al elemento rotatorio, ¿no? El inconveniente es que es una central, pues bueno, de un cierto tamaño, ¿vale? Está situada aquí. Esto es la entrada del BIMEP, que es el Plocan que os decía vasco, ¿no? Y tienen ellos operan esta central. Esta central consta de 16 turbinas, aunque solo 14 están operativas, y tiene una potencia total de 296 kilovatios. Claro, esto es un problema, ¿vale? 0,11 es un factor de capacidad muy bajo. 963 horas equivalentes es muy bajo. A cualquier desarrollador de energía eólica le dice que va a tener 963 horas equivalentes y por menos de 2.000 no te mueve un euro, y en eólica offshore por menos de 2.000 casi a 3.000, efectivamente. Un año tiene 7.600 horas. 8.000. Bueno, pues para que os hagáis una idea, ¿no? Tenemos que estar en factores de capacidad de 0,5 altillos, ¿no? Vale, altos. Bien, hay otros tipos de energía también, gradiente de temperatura, ¿no? Gradiente de temperatura, es lo que hace... Bueno, es muy parecido a la geotérmica, ¿vale? Es decir, hay una diferencia de temperatura entre las aguas someras y las aguas profundas, y digamos que yo toda esa diferencia de temperatura la meto en un ciclo de Rankine y al final tengo una central térmica. Vale, es una central térmica con un combustible o con una diferencia de temperatura renovable, ¿de acuerdo? No tengo que generar calor con un combustible fósil. No, vale, el calor lo tengo por el salto térmico que hay entre esas aguas. Claro, el problema es que necesitamos un salto térmico importante a partir de 20 grados centígrados, y para tener un salto térmico de 20 grados centígrados en una columna de agua necesito una profundidad elevada. En Canarias la tenemos, por ejemplo, ¿vale? Necesitamos 1.000 metros, en Hawái la tienen, es este caso, ¿de acuerdo? Esto es una central de Hawái, es una central nada moderna, es una central bastante antigua, pero bueno, es otra manera, ¿no? Es otra tecnología. Como dato positivo de este tipo de tecnologías es que, además de producir energía eléctrica, también se pueden usar para desalación, para producir energía, o sea, otro vector energético, ¿vale? Porque el agua dulce no deja de ser un vector energético, sobre todo en aquellos sitios donde no hay agua disponible, ¿de acuerdo? Si no hay agua disponible hay que desalarla. Si hay que desalarla, bueno, sabéis, el gran problema de la desalación es el aporte de energía eléctrica, ¿vale? Es un gran consumidor de energía eléctrica. Si yo tengo un proceso que genera una energía que además ya me produce agua dulce, pues bueno, puede ser una alternativa, ¿no? Sí, puede ser una alternativa. Y ya pasamos directamente a las experiencias que tiene Plocan en este tipo de energías, ¿vale? Acabo muy rápido. Undigen se instaló en el 2014. Era un prototipo de 200 kilovatios de potencia nominal, que no está nada mal para ser un prototipo. Normalmente los prototipos son escala 1,6, ¿vale? Bueno, si lo escalamos a 1,6, multiplicamos, tenemos 1,2 megavatios, que no está nada mal, ¿vale? Como prototipo. Estuvo operando unos meses. Tenemos buena experiencia en este prototipo. Al final, hablamos siempre de lo mismo, es decir... la curva de potencia es la óptima, la energía eólica, los aerogeneradores ya tienen curvas de potencia muy optimizadas, en la energía undimotriz estamos lejos todavía. Otro ejemplo, Wellcome fue en 2011, es otro tipo de tecnología,
el dispositivo es similar, es una boya sumergida que sube y baja con las diferentes presiones internas del agua y bueno, hace mover esa boya y esa boya mueve un alternador. Bueno, de esto aprendimos que lo mejor es tener un bloque unido. Lo digo que aprendimos porque la boya apareció en la playa un día, ¿no? Un buen día de mar un poquito complicado, la boya pues apareció en la playa. No quiero dejar de mencionar este prototipo que es de aquí, ¿vale? Que se puso en Punta Langosteira. Este no es de Plocan, evidentemente. Este prototipo de Gélula es muy similar a un Digen, ¿vale? Pero fijaros, a mí una crítica, ¿no? Una crítica constructiva, ¿eh? 4 años después y todavía estábamos en 25 kilovatios. Vale, este es el problema, ¿no? O sea, el problema de la escalabilidad, ¿no? Que a la hora de probar dispositivos es importante, ¿no? Otro dispositivo completamente rompedor, ¿no? El prototipo de Willow, también no tiene nada que ver, ¿no? No es una columna de agua oscilante, lo que hace es desviar la corriente, la ola, desvía la ola y hace mover un elemento rotatorio. Pero es que fijaros, del primer prototipo de Willow que tenemos aquí y que desplegamos en Plocan, ahora se ha convertido en esto. No tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Digamos que el concepto físico, por así decirlo, es el mismo. Yo quiero desviar esa ola que me viene y hacerla pasar por un serpentín que finalmente me mueve una masa que tiene mucha inercia, ¿vale? Y esa masa lo que hace mover es un alternador, pero partimos en 10 años de esto a esto. Otro elemento que estamos probando ahora mismo en Plocan, ¿no? El Wave Piston. Wave Piston también aprovecha el vaivén de las olas, pero fijaros, ya no es un movimiento oscilante vertical, ¿vale? Es decir, ese movimiento que tiene una carrera de olas continua, lo transforma en un movimiento horizontal, ¿vale? ¿Qué tiene de positivo esto? Que es modulable, que se pueden conectar 3, 4, 5, 6 módulos, ¿de acuerdo? Tiene cierta modularidad y estamos comprobando que el factor de capacidad es bastante elevado y que la curva de potencia también es bastante elevado. Como veis, aquí tenemos un trocito, digamos, de ese string creo recordar que eran 3 solo, y ahora vamos a instalar uno de, creo que 8, bueno, más largo, ¿no? Vamos a poner más módulos en serie. ¿Os acordáis de esa planta de Hawái? Bueno, pues también, ¿por qué no flotantes, no? En los próximos años, creo que esto va a tardar un año, ya tenemos concedida la financiación, pues vamos a participar en un proyecto con una estructura flotante también para aprovechar ese gradiente térmico, ¿vale? Esto además está especialmente dedicado a territorios insulares, pequeños, remotos, ¿vale? Otros usos de la energía undimotriz, lo que hablaba, no tiene por qué ser generación eléctrica y exportar a la Tierra, ¿vale? En este caso, Ocean Oasis lo que ha ideado es un sistema undimotriz para desalar agua. Y esa desalación es para aportar a embarcaciones o para tirar tubería para territorios pequeños. No olvidemos que hay islas en Europa de 200 habitantes, de 20 habitantes, de muy poquitos habitantes. Hay 2.000 islas en Europa. Vale, entonces esto es importante y además Plocan, como quiera que es un territorio insular, también está muy implicado en proyectos en este sentido. El POEM nos viene a decir que el territorio es escaso, aunque decíamos, vamos a ocupar una milésima parte, ¿vale? Pero lo vamos a ocupar de manera eficiente. Entonces, vamos a combinar tecnologías, ¿vale? Vamos a combinar eólica, vamos a combinar paneles solares, vamos a combinar undimotriz. Este es un proyecto que estamos coordinando que es precisamente para dar soporte también a pequeñas islas, ¿de acuerdo? Y además generamos una actividad económica, acuicultura, y ahora esto sonará, ¿vale? ¿Cómo nos relacionamos con la pesca? ¿Cómo nos relacionamos con la acuicultura? Bueno, pues vamos a ver, porque de nada sirve que yo diga, no, esto no afecta a los peces. Bueno, facts and figures. Vamos a medirlo, vamos a ver cómo afecta. Bueno, estamos muy implicados en proyectos donde se combinan tecnologías y se mira el impacto que tienen sobre peces, sobre cetáceos. ¿Por qué cetáceos? Porque son habitantes marinos muy sensibles, ¿no? Vale.
Varias tecnologías, eólica y undimotriz, ¿no? Floating Power Plant es una empresa danesa que va a probar en los próximos meses, no, quizás ya dentro de algún año, pero está con el diseño ya final y construcción de una plataforma que, si os fijáis, aquí tiene basculantes, ¿vale? Basculantes como de media luna, ¿vale? Que aprovechan la energía undimotriz y a la vez es una plataforma flotante que soporta un aerogenerador, ¿vale? Tenemos que intentar, en el menor espacio posible, combinar alternativas. Esto no es en energía oceánica, ¿vale? Porque no es una energía del agua, ¿de acuerdo? Pero como nadie va a hablar de ella, pues voy a hablar yo, ¿no? También energía solar flotante. No hablo de energía solar flotante en aguas internas, ¿vale? En embalses, que tiene todo el sentido del mundo. Cuando nos vamos a aguas abiertas tenemos problemas de oleaje, tenemos problemas de viento, ¿vale? En los próximos meses vamos a instalar una balsa parecida a esta, ¿de acuerdo? Esto está instalado en Noruega, en los fiordos noruegos. Se va a instalar en aguas abiertas con un mooring específico, con un diseño específico. Y lo aprovechoso de esto, seguro que lo habéis hablado en fotovoltaica, sabéis que uno de los máximos inconvenientes de la fotovoltaica son las pérdidas por temperatura. ¿De acuerdo? Curiosamente, Arabia Saudita no es el mejor sitio para colocar fotovoltaica porque hay mucho calor. Y las temperaturas implican pérdidas, ¿vale? En este caso, los paneles solares, si os fijáis, están directamente en contacto con el agua, ¿vale? Con una membrana que transmite muy bien la temperatura. Por lo tanto, tenemos una refrigeración natural por el agua, ¿vale? Por el agua que tenemos debajo, pues muy eficiente y esperamos tener un gran rendimiento. Y luego, ya acabo, perdón por la extensión, esto no va de oceánicas, pero fijaros, creo que antes Camilo hizo una evolución parecida, ¿vale? Fijaros, en eólica hemos pasado de esto, hemos pasado por esto, hemos pasado por esto, incluso tú pusiste una monopala, que también es horroroso, pero también eso se ideó, ¿vale? Hemos pasado por una bipala, hemos pasado por downwind, barlovento, sotavento, ¿vale? Hemos pasado por todo esto. El problema de las energías oceánicas es que tenemos todo este tiempo de retraso, ¿vale? Tenemos que pasar por esos estadios de desarrollo, ¿de acuerdo? La eólica nos lleva muchos años de desarrollo porque se ha desarrollado en tierra, ¿vale? El problema de la eólica oceánica es que se ha desarrollado, o sea, se tiene que desarrollar en el mar, y el mar es un elemento hostil, lo queramos o no. Tiene mucha energía, tiene muchos recursos, pero es un elemento hostil hacia el ser humano. Entonces, tenemos muchos años de diferencia de desarrollo tecnológico con respecto a la eólica. La eólica ahora, marina y flotante, nos va a ayudar a las energías oceánicas también a coger ese camino y a desarrollarse también en el agua. ¿Por qué? Porque nos vamos a aprovechar del desarrollo de cables dinámicos, de los mooring, de un montón de cosas, ¿vale? De las subestaciones flotantes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que paciencia con la energía oceánica. Ha habido casos, la verdad, aquí uno en esta comarca. Si alguien viene de esta comarca lo sabrá. Se puso mucho dinero en un proyecto de energía undimotriz y no funcionó. Pero es que esto es I+D. Hay muchas cosas que no funcionan, ¿vale? Y nada, muchas gracias y perdón por la atención. Bueno, aproveitamos para dar a benvida ao vicerreitor de Investigación da Universidade de Coruña, Salvador Nalla, que tivo un día complicado, pero hai que decir aquí que estuvo moi implicado na organización deste curso, cosa que lle agradecemos. Aproveito agora para decir, antes xa agradecín a implicación do campus industrial, pero bueno, agora directamente do vicerreitor. Nada, moitas grazas, a verdad que é un placer total e a verdad que un curso magnífico. Estaba vendo o programa que xa o víramos e xa faláramos del, é unha oportunidade única, é un momento, ademais, curiosamente tuve un día complicado porque pola mañá ainda estaba en Londres asistindo a uns actos ali na Universidade de Londres, onde se falou tamén do tema futuro das enerxías e logo tivemos
incluso a media ten relación con isto, porque a media mañán presentamos un libro, neste caso Fernando González Laxe, como director do Instituto Marítimo, onde estaba o director do Portos do Estado, que veu expreso para esta presentación, o director do Porto da Coruña, onde se falou do futuro de enerxía en portos, se falou de algo que seguramente aquí tratastes, que España non tiña un Ministerio do Mar, cando Portugal e Francia o ten. Deixo caer eso, porque realmente puxeron o exemplo de Canarias como a única comunidade, digamos, que tiña un plan estratégico montado, que era o exemplo posto polo director de Portos do Estado, non por unha persoa de Galicia, como un exemplo a seguir, non? O sea, que moi ben a caída a tal, felicitar a Academia porque elixir a Ferrol, porque a verdade é que, bueno, a Academia sempre temos a visión do Palacio de San Roque en Santiago, pero a verdad que, bueno, pues, era agradecer que nos visites, que xa non é a primeira vez. Eso acabouse, e como lle decía a directora de Campus Industrial, amigos para sempre. Exactamente, que... estamos no sitio onde se creou, bueno, veremos despois con Ángel de Navantia, pero onde se creou prácticamente todo isto, porque isto que estaban dicindo xa me recordou que un dos creadores do sitio onde estamos, que foi Jorge Juan, que realmente Ferrol existe gracias a que aquí se puxo o asteleiro, e el foi o que diseñou a cidade para darle traballo ao asteleiro, e estas instalacións que foi no Hospital Naval pois son ligados totalmente á época de Jorge Juan. El xa na última etapa da súa vida xa mandou unhas cartas, neste caso a Carlos III, indicando o problema de España de non mirar polo mar, porque decía que Inglaterra estaba pois, ganándonos a batalla, e estamos ainda nesa fase, non? Creo que é un momento, con todas estas perspectivas que nos veñen encima, seguimos ainda casi nesa fase de 1757, non? Que como por encima tiñamos espías en Inglaterra, pois sí, isto era unha ventaxa. Incluso hai quen dice que se forzaron a levar a corte a Madrid, ¿no? En vez de poñer a capital de... Bueno, aí xa non vou meter onde me toca, poñer a capital en Lisboa, ¿no? Que era a proposta de Jorge Juan, e que eu tamén a defendo sempre que podo. Bueno, temos unha pregunta para Alejandro. Falaba, que lle parece se nesa de Riazor usáramos un girador de olas para evitar el problema del oleaje e aprovechando para generar energía undimotriz? Estuvo encendido, sí. A ver, evidentemente, en todos naqueles sitios onde nos veamos que o mar aprieta, evidentemente é un sitio idóneo para proxectar cousas. O maior problema é que normalmente son proxectos feitos ad hoc. É dicir, o que funciona para un sitio pode non funcionar para outro. Antes falábamos dos cables dinámicos, por exemplo, non? Os cables dinámicos non se poden estandarizar, é dicir, cada proxecto vai ter un cable específico para ese proxecto. Bueno, pois cada localización vai ter un proxecto específico para esa localización. Unha cousa parecida a Mutrico podería funcionar, vale? Sobre todo tendo en conta o aprendizaxe de Mutrico, non? É dicir, todas estas vías abertas por outros proxectos hai que seguir explorando. Nos preguntan tamén, gracias por la presentación, la capacidad máxima de generador que he visto en tu presentación fue de 3 megavatios. ¿Cuál es el factor de carga o las horas anuales a máxima potencia que es de tecnología que estáis probando? Agora mesmo estamos probando solo Wave Piston, e creo recordar, se non me lembro, Wave Piston está pensado para chegar a máximas de strings superior a megavatios. Wave Piston, curiosamente, non é un prototipo a escala, é dicir, é un prototipo feito a escala 1:1. Quero dicir, é un prototipo para modularse, o sea, a escalabilidade de Wave Piston é colocar máis módulos, por así decirlo, non? Pero son proxectos de máis de megavatio. De todos os xeitos, eu, sobre todo a este estadio, eu non iría a grandes potencias, eu non exixiría grandes potencias ás enerxías oceánicas. É dicir, en este momento concreto, eu trataría de aproveitar esas enerxías sobre todo para localizacións específicas. Falamos de illas pequenas, falamos de boias para desalinización. É dicir, eu
non competiría con as potencias que estamos a falar de eólica flotante, de 15 megavatios, de 20 megavatios, porque eso sería un suicidio, un auténtico suicidio. Bueno, excepto en Muxía, que teñen olas que van, é o único sitio no mundo que eu vexo que as olas van para todas partes ao mesmo tempo. Claro, este é un problema, fijaros. É increíble, é Un maravilloso aquilo, non? dos maiores problemas cando pasamos precisamente do canal de experiencias hidrodinámicas precisamente a Plocán é eso precisamente, a impredicibilidade do entorno. É dicir, nós podemos calcular no Ceipar ou en Cantabria, en Santander, estadios, series temporales moi diversas, pero nunca tan diversas como na realidade. No, pero en Muxía é fácil, porque a todas horas en a dirección. Entón, claro, é un problema, porque maravilloso. É un problema porque a linearidade das condicións é moi importante precisamente para ter un factor de potencia elevado. Pois, moitísimas grazas.